Buenas noches. Esta es una entrevista que vamos a realizarle al licenciado en arquitectura Marco Carrillo, es el gerente general de la constructora Escuadra. Buenas noches, arquitecto. Lo que tenemos nosotros para presentar es un proyecto para la materia de sociología en la Universidad Domingo Savio. Esta materia, no, puntualmente la investigación que estamos haciendo es el impacto que tuvo la pandemia al rubro de la construcción. Entonces, como arquitecto, quisiera hacerle una entrevista y que usted me pueda responder algunas dudas que hemos tenido acerca de la investigación, ¿no? Y voy a empezar con la presentación. Buenas noches, querido arquitecto. Buenas noches, Cristina. Muchísimas gracias por la entrevista. Estamos dispuestos a servirle en todo en este espacio que nos ha podido dar. Ya, muchísimas gracias a usted. Vamos a empezar con la primera pregunta y es, ¿hace cuánto que ejerce como arquitecto? La profesión hace 8 años ejerzo como arquitecto, pero ya con licenciatura 6. Estuve 2 años antes de licenciarme como arquitecto junior y trabajando en pequeñas empresas. Muy bien. Como me había comentado, usted abrió su propia empresa, la constructora Escuadra, y quería saber qué lo llevó a abrir su propia constructora. Bueno, son varios puntos, digamos, pero el principal es que trabajar para otra empresa es muy complicado. Uno por el tema de salario, otra por la experiencia que le piden a uno. Sinceramente, uno saliendo de la universidad le piden mínimo 6 años de experiencia. Entonces, uno ve tiene una visión de futuro, como se puede decir. Poco a poco, abrir una pequeña empresa. Comenzamos haciendo remodelaciones, una que otra eh, pequeñas aberturas que habían en las casas, arreglando, goteras y todo eso, lo que se empieza y luego ya se fue formando la empresa, abriendo nosotros nuestra página en internet y mediante eso fuimos consiguiendo clientes. Muy bien. A ver, hábleme un poco de su proyecto más reciente. En este momento estamos con 2 viviendas, una vivienda de una planta que queda en el barrio, en la avenida 67, se llama Barrio El Trapero. Y la segunda obra con la que estamos es una vivienda de dos plantas, que en la parte de abajo tenemos tiendas, en sí es de uso múltiple, comercio y vivienda. Esa se encuentra detrás de la Villa Olímpica, en el Quinto Anillo Santo Dumont. Son obras de pequeña envergadura, pero en el que podemos ver todo, digamos, de estructura. En sí la empresa hace todo, como decimos vulgarmente, llave en mano. Entonces nosotros entregamos la casa lista para que el cliente entre a vivir. Ya, se encargan de todo el proceso. Con cuánto personal cuenta en su constructora? Nosotros ahorita contamos con unos de 20 a 28 personales. ¿Por qué le digo contamos de 20 a 28? Porque hay cierto personal que solo trabaja esporádicamente. Entonces ingresan a la obra cierto tiempo, no son fijos. Lo que son fijos tenemos 7 personas fijas que trabajan con nosotros. Más que todo en el sector de lo que es marketing, haciendo el marketing, la publicidad, los contadores que nos llevan las cuentas y todo lo que es el ámbito fiscal, un abogado igual, para ver todo lo que es nuestro NID, todas las cosas que nosotros proveemos. Lo provee, muy bien. Y quería preguntarle, ¿ha tenido algún accidente laboral con alguno de sus trabajadores? Gracias a Dios, no han sido muy graves, sí hemos tenido, porque siempre hay el descuido de los trabajadores, por más que uno le provea todo el EPP necesario, siempre hay un pequeño descuido, pero son mínimos, algunos cortes, pequeñas caídas o tropiezos, o a veces en las obras manipulamos mucho lo que son clavos, entonces los albañiles suelen pisar y como le digo, nosotros proveemos el EPP
y hay ciertos albañiles que no están acostumbrados a utilizar lo que son botines, guantes y todo eso. Entonces, sí, sí han habido, pero muy poco. Nada grave, que gracias a Dios, como se dice. Muy bien. Y viendo el tema de la construcción, y obviamente que en esa área siempre hay, ¿cómo se llama? Cualquier tipo de clientela, cualquier tipo de cliente se pueden topar. Y una de las preguntas es, ¿qué haría si el cliente del proyecto no está conforme con su trabajo? Bueno, eh, mire, hasta ahora no nos ha tocado nadie que no esté conforme, porque nosotros prestamos la calidad de que el cliente necesita, lo que el cliente necesita. Entonces nosotros nos enfocamos más que todo, antes de empezar un proyecto, en saber las necesidades del cliente, ver lo que necesita, sus gustos y todo, y poder enfocarnos en eso. Pero mire, si me tocaría, porque nadie sabe, sería mejorarlo a lo que él quiere o hacerlo al gusto del cliente, que eso es lo que nos basamos nosotros. Y, Hay y un dicho que dice que el cliente siempre tiene la razón, digamos. A veces exactamente sí. eso le iba a preguntar. El cliente siempre tiene la razón. ¿Es así? Exactamente. Sí, así es. Obviamente, como arquitectos, nosotros tratamos de jugar un poco con la mente de ellos para hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Pero el cliente, si el cliente tiene la razón, tiene la razón. ¿Cuántos proyectos ha terminado modificando por gustos y caprichos del cliente? Como le digo, no hemos tenido casi nunca, bueno, nunca en sí. Han habido pequeñas modificaciones, pero simples, y le puedo contar que serían unas dos, digamos. Por ejemplo, no le gusta ese tipo de grifo, hay que cambiar el tipo de grifo, que el mueble no lo querían en esa dirección, hay que cambiar las formas y todo eso, pero son pequeños. No es que vamos a cambiar toda la casa, ¿no? Pero son Claro. pequeñas modificaciones que se han hecho. Ya. Modificaciones. Ok. Lo que le quería preguntar, ¿hace cuánto que usted abrió su constructora? ¿Fue post pandemia? ¿Fue debido a la pandemia o ya la tiene antes? Yo la abrí la constructora hace unos 5 años. Abrimos la constructora, fue un emprendimiento propio. Obviamente que la abrimos sin todo el medio legal que tiene ahora, todo el respaldo legal, lo que se podría decir. Pero en la época de la pandemia se paralizó todo en todos los rubros, entonces justo unos 3, 4 meses antes de la pandemia habíamos legalizado todo, ya estábamos trabajando con todo y tuvimos que paralizar esa parte. Y luego de la pandemia, como le digo, podremos decir, porque subimos decir, de 3 a 6 meses fue lo que estuvo paralizado todo lo que fue la construcción. Entonces volvimos a reabrir el NIT y ya esta vez con fuerza, como se dice, Ya con más más que fuerza. todo realizarlo. Ujú. Y una de mis preguntas y la última y más importante en este ámbito es, ¿cómo le afectó la cuarentena rígida en su área laboral? Hoy en la construcción afectó mucho porque nosotros trabajamos con personal. Entonces, por ejemplo, 2 meses fueron muy rígidos, que no podía salir nadie a ningún lugar y todas las obras estaban clausuradas, es decir, tendrían que estar paralizadas, digamos. Pero luego ya tuvimos que proveer con EPP necesario todo lo que es los equipos de bioseguridad, todo eso para que los mismos trabajadores vuelvan a trabajar. Sí nos afectó bastante, pero supimos llevarlo, tomarlo a cabo y sacarlo a flote de nuevo el tema de la construcción. ¿Usted en el tema de la cuarentena paró netamente a todo su personal o porque se vieron casos de que tenían personal que estaban en teletrabajo, trabajaban desde su casa? ¿Cómo hizo en el tema de su constructora? ¿También utilizó este mecanismo o simplemente se paró por los 2 meses y no hubo nada, ya no había nada más que hacer? En el tema de la construcción, Cristina, se tenía que parar porque es imposible hacer un teletrabajo. En la oficina nos juntábamos con un socio que tengo, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, desinfectándonos y todo, y nos juntábamos a conversar, a charlar, a ver el tema de los proyectos, las obras paralizadas y todo eso, y crear igual nuevos emprendimientos. Gracias a Dios, esta pandemia nos creó nuevos emprendimientos. Sí, Por eso
la empresa, como te digo, la empresa de construcción, nosotros la teníamos desde hace tiempo, pero gracias a la pandemia igual creamos otros emprendimientos para poder subsistir durante esos 2 o 3 meses que estuvo parado, digamos. Y en sí, 2 años que recién ha reactivado, digamos. ¿Recién has sentido que has reactivado en el tema económico? Sí, en el tema económico, sí. No te miento, este 2021 estuvo muy bajo. Empezamos a construir obras que teníamos paralizadas. Bueno, el 2020 empezamos unas que teníamos, pero se reactivó más o menos en septiembre del 2021. Pero este 2022 entró con fuerza, digamos. Y como te contaba, gracias a eso uno aprendió a sobrellevar otros emprendimientos, porque gracias a eso igual tenemos otra empresa. ¿En qué empresa abrió? Si me puede comentar. Eh, en sí es una empresa de diseño y publicidad. Diseño y publicidad, entonces llevamos todo lo que es diseños y publicidades. Y bueno, para la época de la pandemia, 2 meses fabricando cámaras de desinfección, Muy que eso era bien. lo Eso era lo que más salía. exactamente, porque igual el problema no es que las empresas, por ejemplo, no quebraron. El problema eran los trabajadores. Los trabajadores necesitaban todos los días llevarle un plato de comida a su familia. Entonces había que hacer algo, Hacer más algo, que todo. contar con su equipo. Entonces, ¿su equipo se disolvió? ¿Hubo pérdida de personal también? Sí, hubo varias pérdidas de personal, porque también no podemos estar con los 28 activos, 20, 28 activos, digamos. Ocupábamos 5, 4 personas para trabajar, pero esas personas eran, como te digo, teníamos que tratar de hacerlas rotar para que todos trabajen igual. Para poder ayudarlos, ¿no? Muy bien, Exactamente. muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. No, Fue un gracias. gusto entrevistarlo, así que en otra ocasión vamos a tenerlo y muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, espero que me Nos tomen en vemos. cuenta. Ok, Hasta nos luego. vemos. Hasta luego.